Ya estamos en su programa El Regalo de la Salud y bueno, queremos aprovechar. Dios no puede bajar y decirnos las cosas, pero nos manda instrumentos, nos manda situaciones que nos van a ayudar a recordar que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que hace todo porque nosotros estemos delante de su presencia. Lo invitamos a que este domingo se cierra la Puerta Santa, entonces todavía tenemos tiempo para que nosotros acudamos, para que nosotros reflexionemos qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, desde el área de la salud, los médicos, las personas que estamos sufriendo alguna enfermedad, tenemos esa oportunidad de encontrarnos y de recibir la misericordia del Señor. Y queremos compartirles esta reflexión que San Juan Pablo II nos deja en su carta apostólica. El sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez aún más profundamente enraizado en la humanidad misma. Vea cómo nosotros podemos contribuir si nosotros ofrecemos lo que hacemos día a día, lo que vivimos día a día, se lo ofrecemos al Señor. Vamos a encontrar esa paz, vamos a encontrar esa misericordia de la que tanto se está hablando. Le queremos recordar que las obras corporales de misericordia, entre unas de ellas se encuentra visitar al enfermo. Si tiene usted algún familiar enfermo en casa, si tiene algún tío, algún pariente o algún vecino, esta es una oportunidad que el Señor nos está dando. Las obras espirituales de misericordia, consolar al que está sufriendo, rogar a Dios por vivos y difuntos, entre otras. Y bueno, para eso tenemos el día de hoy una experta en el tema, una mujer que ha dedicado su vida. Vea cómo la ciencia, cuando combina esa parte espiritual que todos los seres humanos tenemos, cuando dejamos que eso obre, el Señor obra en el corazón de las personas. Y así es un ejemplo de vida, un testimonio de cómo entrega su vida a cuidar a los demás y a minimizar lo que ellos están pasando, acompañarlos. Con nosotros está para hablarnos de un tema que es espiritualidad en el doctor, una gran mujer, una luchadora, pero sobre todo una mujer que ama al Señor profundamente, la doctora Balbina Suárez. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y tú eres la experta. Platícanos qué se puede hacer, qué es esto de espiritualidad en el dolor, cómo lo puedo entregar al Señor. Bueno, el tema de dolor es un tema complejo y al mismo tiempo pues, que es inherente a la práctica médica y al día a día del ser humano. El dolor acompaña al ser humano en su experiencia diaria, en su vida diaria y lo puede llevar a sufrir. Creo que es una realidad y la importancia o el tema, ¿por qué de repente ha sido importante? ¿Por qué empezar a hablar de dolor? Porque vemos que actualmente es una situación real la cantidad enorme de pacientes que padecen de dolor. Hay llamados de instituciones internacionales como la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, avalados por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que encuentran que al día de hoy 1 de cada 4 personas padece de dolor. En este momento, es decir, cada momento hay 1 de 4 personas padeciendo dolor, ya sea agudo, dolor crónico, diferentes tipos de dolor. Desafortunadamente nos damos cuenta que poco sabemos del dolor. Aún como médicos, poco se ha dado énfasis a la enseñanza de lo más, esto que dice San Juan Pablo II, de lo complejo que es el dolor, que nos puede llevar a sufrir, que es una experiencia humana, netamente. Y bueno, por lo tanto necesitamos comprender qué es dolor. Dolor, San Juan Pablo II lo expresa de una forma muy clara, nos lleva de la mano a comprender que el dolor puede ser corporal y el dolor también puede ser algo más profundo, sufrimiento, dolor del alma también es definido, cuando va más allá. ¿Y qué es lo más relevante? Que cuando cualquiera de nosotros nos enfrentamos a dolor nos lleva a algo desconocido, nos lleva inmediatamente a cuestionarnos por qué. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué es que no se me quita el dolor? ¿Por qué es que nadie pareciera saber que tengo o por qué no pueden controlar este dolor? Hay diferentes situaciones. Pero entonces nos damos cuenta que el mismo San Juan Pablo II nos dice, hay un motivo, hay una finalidad de este dolor y de este sufrimiento.
y es llegar a entender cuál es el significado de este dolor, más que el significado, el sentido de ese dolor, cuál es el sentido de este dolor y cuál es el sentido, por lo tanto, de mi vida día a día. Desde otro polo, desde una visión científica, Víctor Frank nos habla acerca del sentido de la vida para el ser humano. Cómo hay personas que, a pesar de haber sufrido situaciones de intenso dolor, de tremendas injusticias, de terribles enfermedades, de situaciones totalmente fuera de sus manos que les condicionaron un sufrimiento terrible, aún a pesar de esto, buscando o trabajando en buscar el sentido de la vida, pueden volver a vivir plenamente, pueden volver a encontrar esa situación de armonía. Entonces vemos cómo al día de hoy la ciencia y la espiritualidad se encuentran. Es una situación que se está dando actualmente, lo vemos. Vemos cómo entonces desde estas dos visiones, para el día de hoy el ser humano tiene una oportunidad de resolver esto que se llama dolor. Desde comprender que el dolor entonces primero debe tener un significado y es lo primero que debemos encontrar. Desde la ciencia sabemos que el dolor tiene el significado de ser una alarma que nos dice orgánicamente qué está pasando. De hecho, históricamente el médico utiliza el dolor como una herramienta para saber qué enfermedad, qué alteración orgánica está pasando, dónde está pasando. Desde la espiritualidad, el dolor entonces nos lleva a un proceso más personal, que también debe ser tomado en cuenta cuando estamos hablando de tratar una enfermedad, porque si tiene que ver en este ser humano, si tiene que ver con este proceso personal e individual, pues también tendrá repercusión en cómo evoluciona la enfermedad, sobre todo cómo evoluciona para sanar, para rehabilitarse, para volver a un estado de armonía. Entonces, el significado del dolor, desde la visión orgánica, desde la visión espiritual, que espiritualidad la entendemos de hecho como el significado de la experiencia que día a día estamos viviendo. Entonces, no puede ir separado del tratamiento de una persona con una enfermedad. Vemos esta frase de San Juan Pablo II que dice cómo el sufrimiento es algo mucho más amplio que la enfermedad y aún así totalmente enraizado en la experiencia humana. Entonces, debe de ser tomado en cuenta, ¿no? Cada día vemos pacientes con el riesgo no nada más de padecer dolor. Creo que esto es algo que nos lleva entonces a reconocer la necesidad de poner atención al dolor, porque sabemos que es normal, ¿no? Bueno, te operaron, es normal que tengas dolor. Claro, es esperado, pero es necesario tratarlo. Hay dolores que son más difíciles de curar porque tratar el dolor o curar el dolor significa curar la causa del dolor. Porque el dolor me está hablando de algo orgánicamente. El problema es que todo dolor agudo tiene riesgo de cronificarse. Esto es algo que es importante transmitir. Y si se cronifica, entonces el dolor mismo se convierte en una enfermedad. Y es cuando, de nuevo, hay que nosotros reconocer banderas amarillas, decimos, de riesgo. En el momento que tú tengas un dolor que sale de lo normal o que acompaña una enfermedad crónica o que se comporta de manera diferente porque arde, porque pica, porque punza, porque tiene un diferente componente, hay que buscar atención por el riesgo de cronificación. Ese tipo de dolor de que hablábamos es dolor neuropático, es un dolor diferente, no es un dolor que nos dé aviso de algo como, por decir, una apendicitis o una enfermedad de la garganta viral que puede ser normal, pero si hay algo que es ardoroso, que me impide mi función diaria, que me impide dormir, que tiene un componente totalmente diferente a otros dolores, hay que buscar la ayuda en específico un médico que pueda identificar qué es lo que está pasando, es una alteración específica, hay una enfermedad específica de lo que transmite el mismo dolor neuropático. No siempre es crónico, pero puede ser crónico, hay que reconocerlo y por lo tanto tratarlo. Wow, doctora, pues muchísimas gracias. Ya escuchó usted a la doctora la importancia de si nosotros estamos sufriendo, si nosotros estamos padeciendo algo, ofrecerle eso al Señor y encontrar el para qué. No decir por qué me pasa esto a mí, sino para qué plan tiene Dios para mí. Y bueno, cómo la ciencia va avanzando y la especialidad de la doctora
reside en eso. Ella se dedica a aliviar el dolor, a acompañar, y en el corte me decía, es que no es lo mismo una mamá que tuvo a su bebé y que no lo puede atender, que le puede dar todo ese amor que necesita porque está con los dolores. El tiempo se nos fue, pero hay muchas enfermedades, no tiene por qué estar sufriendo usted. Una cosa es ofrecer, pero encontrar la causa, buscar cómo vamos a tener los medios, y bueno, el Señor pone ángeles en nuestra vida, y en este caso la doctora es un ángel para todas aquellas personas que necesitan de ese alivio del dolor. Esperamos sus llamadas, esperamos sus comentarios. Si usted tiene alguna duda, tiene alguna inquietud que le gustaría consultar con el doctor Eugenio Razo Alejandre acerca de lo que es el ultrasonido en el embarazo, cuándo me lo debo de hacer, aproveche este momento. Si quiere preguntarle a la doctora cuáles son los dolores que se pueden tratar, o si usted está padeciendo alguna pregunta en específica, por favor, hable, queremos escuchar, o mándenos un mensajito al WhatsApp más 521 33 22 40 13 74. También nos puede hablar aquí al canal de María Visión 3770 1800. Si nos quiere mandar un saludo, también es bienvenido sus saludos, sus felicitaciones, sus comentarios. Lo que queremos es agradecerle por permitirnos estar en sus hogares. ¿Sabías que el 1% de los seres humanos pueden ver en infrarrojo y el 1% puede ver los rayos ultravioleta? Luis, esa noche no pensé en ningún momento ni en ti ni en la niña. Y no te puedes imaginar cuánto me duele el dolor tan grande que os he hecho. Sé que es imperdonable, pero, por favor, perdóname. El único culpable soy yo, Carmen. En los últimos meses lo único que me ha importado de verdad ha sido el trabajo. Intentar quedar bien con mi jefe, echándole horas y horas con la cabeza ahí puesta, en vez de en ti y en nuestros hijos. Perdóname. Alberto, llevamos 15 años sin hablarnos, desde que mamá murió. Poner el dinero por delante de ti y de los demás hermanos ha sido el error más grande de mi vida. Daría cualquier cosa por volver a ese momento y no hacer lo que hice. Lo siento mucho. Perdóname. Carlos, perdóname por intentar hacer de ti alguien que no eres. Por querer que hagas las cosas como a mí me gustan. A veces olvido que lo que me enamoró de ti fue precisamente tu forma de ser. Llevas años diciéndome lo importante que son para ti los detalles, las pequeñas cosas, y esperando poderte dar algo más grande, Cristina. He dejado pasar 1000 oportunidades para hacerte feliz. Perdóname. Papá, mamá, perdonadme por haber tirado estos 2 últimos años a la basura. He sido un completo inmaduro y no he sido capaz de valorar el esfuerzo que estáis haciendo para que yo pueda estudiar. Lo siento mucho. El error fue mío, Alejandro. Aunque sea tu jefa, no tenía derecho a juzgarte como lo hice en la reunión de ayer, sin tener todos los datos y sin haberte escuchado. Lo siento, perdóname. Mamá, sé que has sufrido y llorado mucho por mi culpa y que nunca podré pagarte todo tu cariño. Perdóname. Perdóname, hijo, por no haberte escuchado cuando más lo necesitabas. Hijo, perdóname por mis impaciencias, por recordarte 1000 veces lo que tienes que hacer, por seguir tratándote muchas veces como a un niño. Carmen, el otro día quedé con las amigas y les dije cosas de ti que no son ciertas. He sido injusta contigo, perdóname. Te pido perdón, Clara, porque mis celos me han hecho desconfiar de ti sin ningún motivo. Perdóname, Pilar, porque ni siquiera he intentado hacerte feliz estas vacaciones. María, perdóname por no haberte ayudado estos últimos días en casa. Perdóname,
por las palabras tan duras que te he dicho hoy. Perdóname por no haber valorado todo lo que has hecho por mí. Perdóname por creer que siempre llevo la razón. Perdóname por haber perdido la paciencia. Por dejarme llevar por las apariencias y no darte una oportunidad. Por dejarte sola cuando más lo has necesitado. Por intentar vivir una vida que no era la mía. Por no pasar más tiempo contigo. Por creerme que soy mejor que tú. Por creer que me perteneces. Por haberte decepcionado continuamente. Perdóname por mentirte. Perdóname por haber mirado hacia otro lado, por no haber pensado en ti. Por olvidarme cada día de hacerte feliz. Javi, perdóname. Alicia, perdóname. Carlos, perdóname. Lucía, perdóname. Valvanera, perdóname. Juan, perdóname. Alberto, perdóname. María, perdóname. 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 El tiempo se va volando cuando servimos al Señor y así pasa en su programa El Regalo de la Salud. Muchísimas gracias a la familia Paz, a Guillermo Paz, a María del Socorro Paz, a Pedro López, que nos hacen favor de vernos, de ver esta bendita señal que es María Visión en Uruapan, Michoacán. Y a todas las personas que nos están haciendo favor de hablarnos. Doctor Eugenio, ¿para quiénes tenemos saludos? Gracias por esas personas que nos manifiestan su cariño. Créanme lo que nos emociona. Carmen Rodríguez de Colombia, felicita a la doctora en su día de radióloga. Sofía Venezuela de Talpa, Leticia Sánchez, Cristina Durango, pido oración por sus papás, estamos contigo Cristina. Y Manuela Lara, Pamela Espinosa, felicita a la doctora Balbina desde Querétaro. Y Mireya Loyo de Tepa, Jalisco. Muchísimas gracias a todas las personas que se toman el tiempo de hablarnos. A Patricia López de Guanajuato, Leticia Suárez de Culiacán, Paulina Dávalos de Guadalajara, Carlos Sepúlveda de Tepa, Lupita Luis de Querétaro, Rosa María de Chiapas, Pedro Cortés de Durango, Kevin Luébano de Chihuahua, Trinidad Acosta de Talpa de Allende, la señora Enedina Saldaña de aquí de Guadalajara, la señora María de los Ángeles Canales de Talpa de Allende, Mariquita Osoria, toda la familia Uribe de Talpa. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, vamos a las preguntas rápidamente. Doctor Eugenio, le pregunta la señora Patricia López de Guanajuato, ¿a los cuántos meses se puede realizar un ultrasonido si tiene algún nombre para detectar lo que es el síndrome Down? Como lo mencionamos, los primeros ultrasonidos que tú tenías que hacerte es entre la semana 11 a la 13.6 para buscar lo que le llamamos tamizaje del primer trimestre. Ahí puedes añadir algún examen de sangre, pero el ultrasonido entre esas semanas es genial para poderlo detectar. Y la señora Lupita Ruiz de Querétaro, ¿a partir de qué edad se debe de realizar la mamografía y si solo se debe realizar mamografía o ultrasonido? Se tienen que realizar los dos estudios como ya lo nombramos. Generalmente es a partir de los 40 años o 35 si la persona llega a tener el antecedente de cáncer de mama en la familia. Doctora Balbina, pregunta de Talpa de Allende la señora Trinidad Acosta que si hay alguna manera de sanar el dolor del alma. Bueno, definitivamente debe primero de reconocerse y el apoyo es principalmente espiritual. Puede ser con personas que se dediquen directamente a eso, puede ser acompañado por un sacerdote, también puede ser con consulta como con la logoterapia o con una persona que haga terapia psicoanalítica, pero más enfocada a un aspecto espiritual. Definitivamente la logoterapia es una de ellas o también el apoyo espiritual de un sacerdote. Hay sacerdotes que tienen una gran experiencia en acompañar a personas cuando tienen algún duelo, porque una enfermedad de dolor, una enfermedad crónica también puede generar un duelo importante, entonces también puede ser alguien a quien podemos recurrir. Es cierto, yo lo invito a que visite al Santísimo. Recuerde que en el altar se ganan las grandes batallas. Cuando usted ahí, cuando el sacerdote esté consagrando, usted diga: Señor, te ofrezco este dolor, Señor, te pido que me ayudes a abandonarme para pertenecerte enteramente a ti y que nos ilumine con qué especialista tenemos que ir. Doctora, nos están pidiendo sus datos, ¿nos podría hacer favor de dónde la podemos localizar? Claro, en mi consultorio pueden pedir cita al teléfono 3616-1902 para citas, con todo gusto, para
observar qué es lo que está pasando y poder asesorar. No siempre es un tratamiento, a veces también puede ser asesoría de qué está pasando, qué podemos hacer, a quién podemos acudir. Medicina del dolor puede acompañar a todo dolor, pero principalmente al dolor que se convierta en enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Eugenio, sus datos, y que sí nos va a dar algún descuento a todas las personas que se quieran realizar algún plan de salud, ya sea mamografía, ultrasonido. El 50% como siempre, doctora, y estamos en 36 15 81 46, 36 15 81 46. Pues les recuerdo que muchísimas gracias, doctora Balbina, muchísimas gracias, doctor Eugenio, por haber aceptado esta invitación para servir al Señor, y que el Señor bendiga esos corazones generosos que están dispuestos a ayudar a un ser humano que lo necesita. El Señor va a recompensar todo lo que se hace aquí en la tierra por alguna persona que lo necesita. Él nos tiene un premio en el cielo. Y bueno, le quiero recordar que este martes lo invitamos a las 8 de la noche en el Templo de San Martín de Porres a recibir la reliquia de San Martín, a compartir la Eucaristía con el Señor y ofrecerle nuestro día, ofrecerle nuestro dolor. San Martín de Porres, lo esperamos hoy para compartir la alegría que el Señor tiene para nosotros. Y recuerde que nuestro párroco, el Padre Miguel Ángel Reyes Arreguín, nos va a regalar pan bendito y agua bendita. Estos son sacramentales que debemos de tener en nuestro hogar para disminuir un poquito la carga que a veces tenemos día a día, o si tiene un enfermo, que comparta usted. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos permitido estar en su hogar. Gracias por sus saludos, gracias por sus bendiciones. Lo invitamos a que nos siga mandando esos videos, esos mensajes de saludo que próximamente se van a estar transmitiendo por su canal, por su bendita señal que es María Visión. Que Dios lo ayude a mantenerse saludable, y lo esperamos en su próximo programa.